Bienvenidas y bienvenidos a Mindfulness para Simples Mortales, el podcast donde aprendemos de mindfulness o atención plena, sin complicaciones y sin tener que irnos a vivir a una montaña. Este es un espacio para gente común, simples mortales como tú y como yo, abrumados por las circunstancias de todos los días. El trabajo, la familia, los pendientes, las notis que no paran y un largo etcétera. Si estás buscando cómo gestionar el estrés, mejorar tu bienestar y tener un poco de calma sin complicarte de más la existencia, estás en el lugar correcto. Aquí hablamos de mindfulness de forma directa y práctica. Yo soy Ernesto Calderón, fundador de la Clínica para el Estrés. Comenzamos. Hola, gracias por estar en este espacio. Estás en el podcast de Mindfulness para Simples Mortales. Sé bienvenida, sé bienvenido a este podcast. Mi nombre es Ernesto y hoy vamos a hablar de algo que todos experimentamos, muchos sufrimos y muy pocos entendemos de verdad. Me refiero al estrés. En este episodio vamos a aprender qué es, por qué existe, por qué en el mundo de hoy se ha convertido en un problema y cómo es que el mindfulness actúa para regular el estrés y los mecanismos que lo generan. Y lo que te voy a compartir, pues en realidad no es una opinión, es neurociencia. Y me gustaría empezar dejando algunas cosas en claro. Considero que es muy importante decirte que el estrés no es ningún defecto. Es exactamente lo contrario. ¿Por qué te lo digo? Permíteme explicártelo. El estrés funciona de la siguiente manera. Tu cerebro detecta una amenaza, lo hace en una región llamada amígdala, que funciona como una alarma para incendios, y en milisegundos activa el sistema nervioso simpático. Esto dispara una cascada de señales. Se libera cortisol y adrenalina. Tu corazón bombea más rápido para llevar sangre a tus músculos. Tu respiración se acelera para llevar más oxígeno a tu cuerpo. La sangre se desvía de los órganos digestivos hacia tus extremidades. Y tu cerebro entra en modo emergencia. Todo lo que no sea sobrevivir a ese momento deja de importar. Es un sistema perfecto. En segundos te convierte en una máquina hiperoptimizada para correr o luchar por tu vida. Pero para entenderlo un poco mejor, piénsalo de la siguiente manera. Imagina que vas manejando tranquilamente en una carretera o en alguna calle y de pronto un coche se te cierra de golpe. En menos de un segundo, literalmente antes de que puedas pensarlo, tu corazón ya está latiendo más rápido. Tus músculos se tensaron, tu respiración se aceleró y sin pensar aprietas el pedal del freno. Bajas de velocidad de inmediato y al mismo tiempo agarras el volante con más firmeza. En realidad no hubo tiempo para reflexionar cuáles eran las opciones que tenías. Simplemente actuaste. Eso es el estrés. Y en ese momento te está salvando la vida. Entonces, como te lo comentaba hace un momento, en realidad esto no es un defecto. El problema es que ese sistema de alerta no sabe distinguir entre lo que es una emergencia real y un correo de tu jefe o un mensaje de tu esposa, de tu esposo, que simplemente te dice, necesitamos hablar. Hay un neurocientífico que también es autor de un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Que por cierto es una lectura que recomiendo ampliamente. Y él explica
algo que nos ayuda a entender cómo es que funciona el estrés en las personas. Y lo que nos explica es que, por ejemplo, en los animales, ellos activan el estrés ante peligros reales y físicos. Y una vez que termina el peligro, el sistema se desactiva y su cuerpo vuelve a la calma. Pero resulta que los humanos es la única especie capaz de activar esa misma respuesta de emergencia pensando en cosas que aún no han pasado o cosas incluso que quizás nunca van a suceder. Puede ser un recuerdo del pasado, una preocupación sobre el futuro o algo tan ridículo como una conversación imaginaria que todavía no la has tenido, pero para tu sistema nervioso eso activa la misma alarma que el ejemplo del carro. Ese carro que comentamos hace un momento que se te cierra rápidamente y corta tu circulación. Es exactamente el mismo cortisol, la misma adrenalina, el cuerpo en modo emergencia, solo que ahora no hay un carro que esquivar. Y además, las personas experimentamos ese estrés de forma prolongada. Porque cuando el estrés dura segundos o minutos, el cuerpo lo maneja perfectamente. El peligro pasa, el cortisol baja y te recuperas. Pero ¿qué pasa cuando esa alarma no se apaga? Aquí es en donde el sistema que nos salvó la vida ahora empieza a trabajar en nuestra contra. Y te quiero comentar de forma breve eh, cuáles son los efectos que tiene el hecho de mantener un estrés en tu cuerpo de manera constante. Y algunos de estos, por ejemplo, es que afecta tu sistema inmune, sobre todo cuando el estrés ya es crónico, porque el exceso de cortisol inhibe ese sistema inmune. Es decir, tu cuerpo en modo de emergencia permanente decide que combatir infecciones puede esperar y el resultado es que te vuelves mucho más vulnerable a algunas enfermedades. También como tu sangre fue redirigida a los músculos durante periodos largos, pues aparecen problemas gastrointestinales, como es el síndrome del intestino irritable. El estrés crónico también se sabe y se tiene evidencias que es un factor de riesgo cardiovascular debido a que la presión arterial sostenida daña los vasos sanguíneos. Y voy a ponerte una imagen para que esto logre quedar aún más claro. Imagina que en tu casa tienes una alarma contra incendios. Si esta se activa y suena durante 5 segundos y después la apagas, ya cumplió su función perfectamente. Pero imagina que esa alarma lleva encendida 3 semanas. Está sonando sin parar. Y en ese punto donde ya no para, pues ya nadie la escucha, es decir, nadie le hace caso, nadie reacciona. Simplemente se convierte en un ruido de fondo que sí te agota, te quita el sueño y te tiene con los nervios de punta todo el tiempo. Eso es el estrés crónico. No es que la alarma sea mala, es excelente para lo que fue diseñada. El problema es cuando no se apaga. Y ojo, algo que tienes que saber es que el estrés no siempre se siente como un ataque de pánico o una crisis evidente. Lo que pasa es que tenemos un sistema de alarma que se activa docenas de veces al día, ya que no distingue entre amenazas reales e imaginarias, y que cuando no se apaga, produce un desgaste serio en el cuerpo y en el sistema nervioso. ¿Qué hace el mindfulness al respecto? Bueno, pues de entrada, ya en otros episodios hemos aclarado varias ocasiones lo que no es. Y el mindfulness, pues no es una técnica de relajación.
No es pensar en cosas bonitas y tampoco es vaciar la mente. Más bien es un entrenamiento de tu atención que modifica de forma medible cómo responde tu cerebro ante el estrés. Antes de continuar, quiero decirte que en la descripción de este video, como lo hemos hecho últimamente, te voy a dejar algunos vínculos, algunos links hacia estudios que hablan acerca de este tema, lo que es el estrés y su relación con el mindfulness. Esto por si te interesa, pues hacer una lectura un poco más profunda, aprender directamente de estas publicaciones o el resultado de estas investigaciones. Y bueno, como te voy a dejar esto, también quiero aprovechar en hacer referencia a un estudio que se publicó en la Universidad de Harvard en el año 2011. Este estudio dice que se midió el cerebro de participantes antes y después de un programa de 8 semanas de mindfulness. Este es el famoso MBSR desarrollado por John Kabat-Zinn. El MBSR es el programa de mindfulness más reconocido a nivel mundial y también uno de los más usados. Y básicamente el programa es eh, reducción de estrés basado en mindfulness. Eso es lo que significa el MBSR y eso es lo que hace. Pero bueno, el resultado de este estudio, lo que vieron los investigadores y lograron medir, es que la amígdala redujo su volumen en las personas que permanecieron en el programa durante las 8 semanas. Literalmente significa que el sistema de alarma de estas personas se hizo más pequeño y al mismo tiempo la corteza prefrontal, que es la región del cerebro responsable de evaluar situaciones, tomar decisiones y regular emociones, mostró mayor grosor, es decir, se ensanchó y también desarrolló más conexiones con la amígdala. En términos simples, lo que sucedió es que el cerebro desarrolló más capacidad para ponerle una pausa o un espérame tantito a la alarma. Es decir, es el famoso o generó o se produjo ese famoso y valioso espacio entre lo que es el estímulo y la respuesta. La práctica de la atención plena también modifica el sistema nervioso autónomo, favoreciendo la actividad del sistema parasimpático, que es el freno del cuerpo, el que produce la sensación de calma y recuperación. Y si te estás preguntando por qué es que funciona tan bien la práctica de mindfulness o atención plena, la clave es que pues el problema central es que la mente humana activa la respuesta del estrés pensando pues en el futuro, en cosas o en el pasado y específicamente en cosas que no están pasando en este mismo momento o en este instante. Y el mindfulness entrena exactamente lo contrario. Entrena la capacidad de percibir lo que está sucediendo en este mismo momento con aceptación y sin juicio. Y recuerda que esto no es magia, no es algo místico ni misterioso. Lo que pasa es que cuando estás realmente presente, percibiendo tu respiración, los sonidos o las sensaciones físicas de tu cuerpo en ese momento, el cerebro recibe información que contradice la alarma y le dice, mira, en este instante o en este momento no hay ninguna emergencia. No hay ninguna emergencia real que esté sucediendo. Todo está bien. Y con la práctica, ese observar el momento presente hace que el cerebro aprenda a ver la realidad antes de disparar la alarma, antes de reaccionar.
Y bueno, ahora me voy a poner en un plan rebelde para contradecir algo que estoy seguro ya has escuchado bastante, pero que debes saber que es una falsedad. Lo que se escucha y desafortunadamente se oferta en muchos cursos, pláticas o sesiones de meditación es que con la práctica de mindfulness te vas a deshacer del estrés o que lo vas a eliminar. Y eso no es cierto. Si tú estás buscando alternativas para gestionar tu estrés, si quieres aprender esta disciplina para fortalecer alguna situación que estás tratando en terapia, o si simplemente quieres aprender a meditar sin misticismos, asegúrate de buscar profesionales que sean practicantes y estén certificados para la enseñanza. ¿Por qué? Porque el mindfulness no elimina el estrés y no tendría por qué hacerlo. Si el día de mañana alguien se te acerca o alguien se te cierra en seco en la carretera, tú quieres que tu cuerpo reaccione rápido, no quedarte congelado. Ante el peligro real, el estrés es tu aliado. Sí o no, ya lo hemos platicado, ya lo aclaramos. Y lo que cambia con la práctica de mindfulness, entre otras cosas, es lo que pasa después de que se activa la alarma. Piénsalo como la diferencia entre un atleta bien entrenado y uno que no entrena mucho. En una competencia, ambos van a sentir el esfuerzo, pero el que se ha entrenado más se va a recuperar más rápido. El mindfulness no hace que el estrés desaparezca. Te entrena para recuperarte más rápido. Y esto significa que con práctica regular puedes empezar a notar que detectas antes cuando estás entrando en modo alarma, que la intensidad de algunas reacciones van bajando con el tiempo y que aparece algo que se conoce como ventana de tolerancia, un rasgo o un rango más bien dentro del cual puedes sentir emociones difíciles sin que te desborden completamente. Y para ir cerrando el episodio, no te pido que creas ciegamente lo que yo te estoy diciendo. Más bien, te pediría que intentes o que pruebes con evidencias. Y la única manera de hacerlo es que lo practiques, es decir, la manera o la mejor manera de saber qué es lo que es mindfulness y cómo va a actuar en ti es a través de tu propia experiencia. Esto es algo muy vivencial. ¿Ok? Entonces, hoy aprendimos que el estrés no es el mago de la historia. Más bien es un sistema de supervivencia muy efectivo que en el mundo moderno se activa demasiado seguido y durante periodos largos. También que el mindfulness no es una filosofía de vida ni una práctica espiritual. Es un entrenamiento con mecanismos neurológicos documentados que literalmente modifican cómo tu cerebro responde al estrés y algunas otras cosas que ya he compartido en otros episodios. Finalmente, si este episodio te aportó algo, compártelo con alguien que lo necesite. Hasta la próxima y mientras tanto, cuídate y recibe un abrazo.